Hola, soy el filosofastro de la comarca y en este vídeo vamos a resumir el pensamiento de Simone de Beauvoir con la ayuda en esta ocasión de la princesa Peach. Si en el vídeo sobre Nietzsche nos dedicamos a responder a la pregunta de por qué el profesor Federico estaba corriendo sin pantalones, en esta ocasión intentaremos encontrar el motivo por el cual la princesa está conduciendo con un vestido tan largo que no le deja pisar los pedales correctamente, lo que si ocurriese en la vida real podría derivar en un delito de conducción temeraria y que en el próximo juego Mario no tuviese que rescatarla de las garras de Bowser, sino directamente de la cárcel. Mientras ella tiene que correr vestida de esta forma, es curioso ver que otros personajes del juego visten de una forma mucho más apropiada para una carrera, como los siempre protagonistas Mario o Luigi, o mejor todavía Donkey Kong, que al ir completamente desnudo salvo por la corbata, probablemente tenga una libertad de movimientos que le haga empezar la carrera con ventaja. A lo largo del vídeo iremos analizando esta situación mientras aprendemos un poco sobre una de las filósofas más importantes del siglo XX. Empecemos. Simone de Beauvoir fue una filósofa conocida, entre otras cosas, por ser la pareja del otro gran filósofo Jean-Paul Sartre. Y esta es, con toda probabilidad, la peor descripción que se le podría hacer, pues se revolvería en su tumba si escuchase que la primera cosa que dicen sobre ella es que era la pareja de alguien, porque precisamente lo más importante de la filosofía de Beauvoir, aquello que está en su centro, es la emancipación de la mujer, es decir, la idea de que la existencia de una mujer debe ser mucho más que su relación con un hombre, así que intentémoslo de nuevo. Simone de Beauvoir es una de las filósofas más influyentes del siglo pasado, cuya obra El segundo sexo marcó un antes y un después en la historia de la filosofía y del feminismo. Y es que por mucho que diga el cuñado de Peach, Luigi, el feminismo no es lo mismo que el machismo pero al revés. No, el feminismo no tiene nada que ver con esto. Así que mejor dejamos a Luigi con lo suyo y explicamos de verdad el pensamiento de Beauvoir para saber quién fue y por qué es tan importante. Lo primero que debemos decir sobre ella es que era una filósofa existencialista, una de las corrientes más importantes de los últimos años y que está centrada en la cuestión del sentido de la vida. Es decir, parte de la base de que al no existir un sentido prefijado, el sujeto es el que construye el sentido de su proyecto vital a través de sus acciones. Es decir, este sujeto siempre parte de una situación que no ha elegido, pero que en el fondo no es tan importante, pues lo realmente esencial es lo que decidirá hacer dentro de una situación dada, porque como diría Sartre, estamos condenados a ser libres. Esta idea va a ser importantísima en el pensamiento de Beauvoir, pues básicamente es lo que nos va a querer transmitir a través de su frase más famosa: no se nace mujer, se llega a serlo. Alguien que no sepa lo que quiere decir esta frase empezaría a rayarse preguntándose qué va a hacer con los 800 pares de calcetines de color rosa que le ha comprado a su amiga embarazada por si el bebé nace niña. Pero lo cierto es que Beauvoir no está queriendo decir que las personas no nazcan con atributos y características sexuales distintas. Lo que realmente pretende transmitir es que el papel que las mujeres ejercen en la sociedad no es algo que venga de nacimiento, sino que es una construcción social. Vamos a explicarlo mejor. Cuando una niña nace, como bebé Peach, lo hace con unas características biológicas que nos llevan a identificarla como niña y no como niño, eso está claro, lo que hoy en día podemos nombrar como el sexo. Sin embargo, no vemos que esa niña nazca con un enorme vestido rosa, con una diadema de plata, con zapatos de tacón o con los labios pintados de rojo. Tampoco vemos que en el momento de su nacimiento venga con una sartén o con una escoba lista para cumplir con las tareas que muchas de sus antepasadas tuvieron que asumir como algo propio por haber nacido mujeres. Y es que lo importante de todo esto es que el hecho de haber nacido con un cuerpo en particular no es lo que determina el papel de una mujer en la sociedad, sino que son las propias personas las que lo deciden. Dicho de otra manera, el sexo biológico no determina todo aquello que se supone que una mujer debe hacer, sino que es la propia sociedad la que lo construye, muchas veces bajo la excusa de venir al mundo con atributos femeninos. Haber nacido con un cuerpo de mujer no debería implicar necesariamente que debas vestir de rosa, ir siempre monísima y dedicar tu vida a esperar a que tu fontanero favorito te rescate, sino que son las personas las que han decidido esta determinada manera de ser mujer. En resumen, el lugar de las mujeres en el mundo no depende del sexo, que es algo biológico y natural, sino del género, que es una construcción social. Esto es muy importante, pues Simone de Beauvoir se da cuenta de que, aunque ella partía de una situación privilegiada, muchísimas mujeres a su alrededor se veían obligadas a vestir de una determinada manera, en ocasiones a no poder votar o a no participar en política, a cuidar de los hijos o encargarse de las tareas de la casa, unos roles de género a los que se les ha relegado solo por haber nacido con un cuerpo de mujer en vez de con un cuerpo de hombre.
Para ella, esto no es justo, pues hace que la mujer no sea un sujeto pleno, sino más bien un apéndice de su compañero masculino. Esta idea se opone frontalmente a la postura de aquellas personas que defenderían que existe una esencia eterna y universal de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre, es decir, la concepción de que los hombres, por ser hombres, deben ser fuertes, valientes y rudos, mientras que las mujeres, por haber nacido con un determinado cuerpo, deben ser finas, elegantes y sumisas, lo que llamamos el eterno femenino. Podemos decir entonces que nos estamos acercando a la respuesta de por qué Peach es Peach y cómo puede ir tan mona a una carrera de coches, pero vamos a seguir un poco más. Y es que otra de las preguntas importantes para entender esto es de dónde viene la idea de que en la sociedad las mujeres deben tener un rol diferente al de los hombres, es decir, cuál es el origen de un mundo patriarcal en el que los hombres sean los que mandan y las mujeres las que obedecen. Esto se debe a los tiempos de Mario y Peach versión Picapiedra, en los que las primeras tribus nómadas debían repartirse las tareas de la forma más eficiente posible. Situémonos en la prehistoria. Alguien debía hacerse cargo de ciertas tareas, como la caza o la defensa de la tribu, que requerían largos periodos fuera del hogar, cosa que era difícil para la pobre Peach si estaba embarazada durante gran parte de su vida joven y pariendo bebés Peach constantemente. Es por ello que los Marios y Luigis de la tribu se dedicaban a salir del hogar y llevar a cabo intrépidas excursiones para luchar contra los Bowser de la vida, mientras que las Peaches tenían una existencia más anclada al hogar que ayudase a su función reproductiva. El caso es que las tareas asociadas al hombre terminaron ganando un prestigio social que se transformaría en códigos culturales y más tarde en leyes que perpetuarían los roles tradicionales de género. Sin embargo, volviendo a los tiempos de Simone de Beauvoir, la sociedad ha cambiado muchísimo, y es que las necesidades del sistema productivo han hecho que la mujer se incorpore a trabajar fuera del hogar y que encima no sea del todo necesario tener hijos, pues la normalización de los métodos anticonceptivos ha hecho que las mujeres tomen mayor control de su propio cuerpo. De todas maneras, ella observaba que aunque el reparto de tareas en su época era muy distinto, la mujer seguía teniendo un papel de subordinación, debido a que la cultura, a través de herramientas como la educación, había extendido una situación de desigualdad en la que el hombre seguía siendo el sujeto con plenos derechos y libertades, mientras que la mujer era la alteridad, o sea, la otra, aquella cuyo ser en el mundo se determinaba por su marido o por su padre. Y con esto, para cerrar el círculo, llegamos al concepto más importante de la filosofía de Simone de Beauvoir, el de emancipación. Pues lo más importante que va a proponer Beauvoir es que las mujeres deben emanciparse de su relación con los hombres, es decir, que deben hacerse cargo de su existencia y construir su propia identidad sin verse forzadas por la tradición a cumplir con un determinado papel en la sociedad, incluso aunque a veces pueda parecer que no esté tan mal seguir manteniendo esta alianza tradicional a cambio de tranquilidad o protección. Esto no significa que las parejas entre hombres y mujeres deban dejar de existir y que Peach deba poner una orden de alejamiento a Mario, sino que estas mismas relaciones deberían pasar a ser vínculos recíprocos, entre iguales, en los que ninguno de los miembros se vea forzado a ocupar un papel inferior por haber nacido con un determinado cuerpo, de modo que de vez en cuando haya algún juego en el que sea Peach también la que rescate a Mario de haberse quedado atascado en una tubería o lo que surja. Y con esto podemos responder a la pregunta con la que abríamos el vídeo. A Peach le han quitado el carné de conducir porque le han dicho que por el hecho de haber nacido como personaje femenino debe ir monísima y arreglada hasta para coger el coche, y que en muchos de los juegos su papel debe ser el de esperar a que Mario venga por ella. Sin embargo, podemos pensar que después de leer a Simone de Beauvoir, Peach toma conciencia de su situación, quema su vestido, se convierte en la nueva prota de Fast and Furious y aprende que aquello que ha tenido que hacer durante tanto tiempo es algo que simplemente un señor de Nintendo decidió en un determinado momento, por lo que es hora de decidir por ella misma cómo quiere vivir su vida. Y hasta aquí todo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más vídeos sobre filosofía. ¡Hasta pronto!